El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presenta La voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Bienvenidos y bienvenidas, compatriotas, camaradas, a su programa La Voz de Chávez. Continuamos en esta tarea que nos hemos fijado a través del Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno Hugo Chávez. Pensamiento y acción, decimos generalmente porque es lo correcto. La divulgación, el continuar sembrando ese pensamiento, ese legado de Chávez por todas partes y por todos los medios posibles. Una de las formas, su programa. Hoy lo hemos dedicado a un tema que es fundamental en esta coyuntura que nos ha correspondido vivir, en esta coyuntura en la que seguimos y seguiremos luchando. Chávez y la solidaridad entre los pueblos. Unidad de los pueblos. Integración de nuestra América, de Latinoamérica y el Caribe. Integración con el mundo, integración del mundo, hay que decirlo también. Es un tema, ya dije, fundamental en esta coyuntura, muy importante para que todos y todas sigamos revisando, estudiando, comparando, haciendo análisis, porque es importante que continuemos formándonos en todos estos temas y logremos esa integración nuestroamericana, esa integración mundial para continuar mostrando solidaridad, verdadero amor hacia los semejantes, la disposición de nuestros pueblos de ser verdaderamente y definitivamente libres para seguir derrotando los intentos hegemónicos del imperialismo y sus aliados. Para este tema de hoy, Chávez y la solidaridad internacional, tenemos un invitado muy especial, un gran amigo, un gran camarada de la América nuestra, el compañero cuyo nombre verdadero es Jorge Ismael Soto. Y lo digo así porque es un compañero conocido por los revolucionarios y las revolucionarias de nuestra América y de otras partes del mundo, conocido con el nombre que usó en la guerra, en la insurgencia guatemalteca, el comandante Pablo Monsanto. Muy pocos lo saben todavía, a pesar de todos los años que han pasado después de esa insurgencia en la hermana República de Guatemala. Que Pablo Monsanto, el comandante Monsanto, es Jorge Ismael Soto. Lo hemos invitado para esta conversación, para esta voz de Chávez, porque bueno, el comandante Monsanto es una referencia efectivamente a nivel continental, fundamentalmente una referencia de esas luchas de los países nuestros que en las décadas del 60, del 70, como también pasó en Venezuela, como pasó en Cuba y en otros países, fue necesario ir a la lucha armada. Los revolucionarios, las revolucionarias, ir a la lucha armada buscando libertad y soberanía, buscando la ruptura con las pretensiones de los capitalistas, de los neoliberalistas, de los proimperialistas, del imperialismo mismo. Pablo Monsanto fue un comandante de primera línea de la insurgencia guatemalteca, luego formó parte de las comisiones para la firma de la paz, ha sido diputado ya en la lucha legal, digamos, por esa misma libertad y soberanía del pueblo guatemalteco.
en estos momentos lideriza un movimiento denominado Tejiendo Pueblo. Es un nombre, fíjense, incluso poético, pero también filosófico. Tejiendo Pueblo, ¿cómo se teje? Uniendo, 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 formando redes, tejiendo pueblo. Así que es un orgullo para nosotros contar en la voz de Chávez con este gran revolucionario nuestroamericano y mundial. Bienvenido, comandante Monsanto, a este programa La Voz de Chávez, para que conversemos sobre esa solidaridad internacional que ha sido siempre un tema vigente para la discusión, para la acción, y que hoy más que nunca, pues, con mayor vigencia, valga la expresión. Bienvenido, Pablo. Bueno, gracias por el espacio. Aprovecha esta excepcional oportunidad para saludarte, hermano y querido amigo Adán Chávez. Te mando un fuerte abrazo fraternal y revolucionario. Me da mucho gusto ver que estás bien y poder conversar a la distancia contigo para intercambiar nuestros criterios e ideas. Los felicito por su programa La Voz de Chávez, ya que eso permite mantener por este medio latente las ideas básicas del pensamiento del comandante eterno. Gracias a ti, Pablo. Gracias por aceptar la invitación. Es un honor para nosotros tenerte en el programa. Para que iniciemos esta conversación, entonces, Pablo, y todos y todas, vamos, como ya es costumbre en el programa, a oír inmediatamente la palabra viva de nuestro comandante eterno. Para que tengamos conciencia, debemos tenerla cada día más, del potencial que nosotros somos unidos. Esta reunión yo creo que es histórica, Lula. ¿Cuánto ha cambiado de 10 años para acá? ¿Cuánto ha cambiado? Hay que seguir insistiendo en ese camino. Venezuela estará siempre ahí, acompañando a todos. Porque en verdad, más allá de ideología, ya lo dijo Raúl, lo dijo también el presidente de México. Ahora, miren, nuestros 33 países sumamos, abarcamos 20.180.000 kilómetros cuadrados, 550 millones de habitantes, PIB del 2007, Producto Interno Bruto, 3,5 millones de dólares, reservas internacionales, cifras de la CEPAL, agradecemos, nos han asesorado ahora mismo, cifras verificadas por CEPAL. 2007, reservas internacionales nuestras, sumadas, 459.774 millones de dólares. Y en el primer semestre de 2008 pasamos a 509.275 millones de dólares, es decir, 50.000 millones adicionales a las de finales del 2007. Vaya que ahí está, en ese conjunto de factores, la posibilidad de nosotros diseñar soluciones para enfrentar esta crisis como Leonel la pintaba. Creo que no tenemos todavía percepción exacta de la amenaza que es esta crisis. Un científico, un investigador decía en Caracas hace poco, Lula, que la crisis esta parece un virus mutante, va mutando de semana en semana. Es una verdadera amenaza. Venezuela ha manejado sus reservas y ha creado la figura de reservas excedentarias por ley. Todos los años ponemos un techo. Yo te lo explicaba una noche que estábamos cenando en Caracas. Bueno, nosotros hemos utilizado hasta ahora 40.000 millones de dólares, los estamos utilizando para inversiones en el país. Dinero que se fue, de Venezuela se fueron casi 100.000 millones de dólares, se fugaron entre 1974 y 2000 aproximadamente. Casi 100.000 millones de dólares. Ahora no se van, ahora se quedan allí en inversiones para el desarrollo. Y tenemos unas reservas internacionales sólidas, ¿no? ¿Por qué nosotros no pudiéramos
tomar una decisión soberana, de Estado soberano, y utilizar, si agarramos el 10% de estas reservas internacionales, que dije, 509.000 millones, son 50.000 millones de dólares, 10%, respetando las asimetrías, que cada quien ponga en función, bueno, principios socialistas, de cada quien según sus capacidades, ¿verdad? Y respetemos, bueno, los más pequeños, los más débiles, y los que podamos poner un poquito más, pongámoslo, y demos ejemplo de que estamos naciendo de verdad ante el mundo como una región con un gran potencial y con una voluntad política. Yo creo, termino Lula, yo creo que esta crisis y la problemática, Leonel, que viene sobre nosotros como 1000 huracanes, como aquella película de la tormenta perfecta, esta puede ser como una tormenta perfecta, solo tiene soluciones regionales, desde nosotros mismos. La palabra viva, clara, fuerte de nuestro comandante eterno. Como sabemos, paladín de esa unidad continental y mundial y por tanto de la solidaridad entre los pueblos. Allí lo acabamos de oír en ese video, su palabra viva, en una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno realizada en Brasil en el 2008, fíjense. Han pasado 12 años ya y esto continúa totalmente vigente. Las estadísticas que siempre hay que manejarlas, recordemos, el comandante Chávez también siempre nos decía, las matemáticas, el mundo habla a través de las matemáticas, Dios habla a través de las matemáticas, la naturaleza es matemática. Hay que conocer los números, las estadísticas para acelerar los análisis políticos, económicos, sociales que tanto nos interesan. Pablo Monsanto, alias Jorge Ismael, porque realmente es como al revés, ¿verdad? Todo el mundo te conoce es como Pablo Monsanto y realmente, como ya dije, es tu nombre de guerra, Jorge Ismael Soto. Este empeño de Chávez que representa en su legado para los pueblos de nuestra América y del mundo, Pablo, en tu concepción. Ese empeño de Chávez y de otros líderes de la región, lideresas, ahí veíamos en el video rápidamente a Evo Morales, al comandante Ortega, ¿verdad? Era esa reunión de jefes de Estado y de Gobierno, que se realizó una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Brasil, como ya dije, en el 2008. Pablo, ¿tu apreciación al respecto? Muy bien, efectivamente, el comandante eterno Hugo Chávez es un gran luchador por la unidad, la solidaridad entre los pueblos y la integración de nuestra patria grande. Para Chávez es necesario e imprescindible trabajar y promover la unidad de los pueblos latinoamericanos, pues es el camino para lograr la plena libertad y la independencia de cada uno de nuestros pueblos. Siempre el comandante Chávez nos ha recordado como Bolívar insistía en avanzar sin vacilaciones y repetía que solo la unidad es el camino, es lo que nos llevará y nos hará libres e independientes. Pero también advertía, tal y como lo dice Bolívar, la unidad no caerá del cielo por designios de Dios, porque esa unidad tan necesaria y ansiada siempre ha chocado con fuerzas poderosas que siempre la intriga, la separación, la unidad ha chocado contra acciones externas, pero también contra nuestras propias ambiciones particulares y a veces personales, y señala nuestras debilidades, nuestra falta de conciencia, las cuales deben ser superadas internamente y siempre en dirección de mantener la unidad. Señala también nuestra falta de voluntad de poder. Hace falta mucha voluntad de poder entre los países y dentro de los países para lograr la unidad. Los riesgos y los peligros están latentes ahí. Hay poderes externos que se la pasan actuando para ver cómo se arma una guerra entre nuestros países. Hay ejemplos recientes como el llamado Grupo de Lima,
y el sometimiento de los estados y gobiernos de Colombia, Brasil, el traidor de Ecuador y ahora el ilegítimo gobierno de Bolivia, producto del golpe de estado contra el legítimo gobierno de Evo Morales. El intento de retornar a las posiciones de la doctrina Monroe, con sus tesis de América para los americanos. Por eso quisieron imponer un gobierno fantoche, con un vendepatria, con un personaje anodino. Eso está manifiesto en las declaraciones de los funcionarios del gobierno actual de los Estados Unidos de Norteamérica. El comandante Chávez dice que si se logra la unidad entre nuestros países y nuestros pueblos, no habrá guerra ni conflictos, sino hermandad, paz, unión, integración, solidaridad y comprensión de los problemas que cada uno de nuestros países tiene. Coherente con ese pensamiento, se creó como una idea de los dos grandes del continente, de Fidel Castro y de Hugo Chávez, el ALBA, Petrocaribe, UNASUR, la CELAC, y se ha seguido con las iniciativas y esfuerzos integracionistas en medio de la oleada de la derecha fascista, aliada con el imperio de Norteamérica, con la intención de hacer retroceder todo lo avanzado en ese camino para lograr la libertad, la democracia y el desarrollo económico y social de todos nuestros países en el continente. Los mayores enemigos de la democracia y la libertad son los imperialistas y los grandes capitales que intentaron imponer el ALCA para apoderarse de los recursos estratégicos y naturales de cada uno de nuestros países. Sienten que la presencia solidaria de las naciones como China, Rusia, Irán, que promueven la cooperación, la ayuda tecnológica, económica y financiera de los estados, los están desplazando en términos económicos y financieros. Los enemigos de la unidad y la integración sienten que están siendo desplazados del continente y que la presencia y participación de estos países amigos se convierten en obstáculo a sus pretensiones hegemonistas sobre nuestros países, nuestros pueblos y nuestro continente americano. Totalmente de acuerdo, Pablo. Y como tú dices, como lo dijo Chávez, nosotros seguimos trabajando, impulsando la paz. Esta tierra nuestra debe seguir siendo territorio de paz, como se decidió en una de las reuniones de la CELAC, por cierto, hace ya algunos años. Pero también hay que considerar, como tú acabas de decir, querido comandante, que unidad es solidaridad. Dicho al contrario, para tener solidaridad entre los pueblos, solidaridad con los pueblos, siguiendo el legado de Chávez, pues hay que propiciar mucha unidad, diplomacia de paz, de diálogo entre nuestros pueblos. Esa es la idea fundamental que lanzamos para el debate en este su programa, La Voz de Chávez. Ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Continuamos con su programa La Voz de Chávez y la solidaridad con los pueblos. Tenemos como invitado, ya lo sabemos, oímos su maravillosa disertación en el primer segmento del comandante guatemalteco Pablo Monsanto, extraordinario revolucionario de nuestra América y del mundo. Para continuar con la conversación, vamos a oír nuevamente al comandante Chávez y su palabra viva.
lograr la victoria eterna, la revolución de independencia y construir la patria venezolana y la patria grande y unida de América Latina y el Caribe. Ese es el objetivo. Imagínense ustedes la carga que pesa sobre nuestros hombros. Pero nosotros tenemos estirpe para llevarla a la victoria. Tenemos estirpe. Tenemos cómo. Tenemos como dicen, de tal palo, tal astilla. Tenemos barro. Nosotros somos los hijos de Bolívar, las hijas de Bolívar, de Josefa Camejo, de Luisa Cáceres, de José Leonardo Chirino, de Guaycaipuro. Aquí estamos nosotros, somos los hijos de ellos y de ella. Hagámoslo ahora, nos tocó a nosotros. Eso no lo elegimos nosotros. No, es producto de la evolución histórica. La pelea entre hermanos, no hay nada peor que guerras entre hermanos. Y cómo quedan los odios, por siglos quedan los odios. El imperio es experto en poner a pelear a los hermanos para impedir la unidad de la que tú hablabas. Hagamos imposible la guerra con nadie. Aquí queremos paz para construir un mundo nuevo. Construir un mundo nuevo. Ahí está el comandante Chávez insistiendo en lo mismo, la unidad, la paz, advirtiendo sobre las pretensiones del imperio, las trampas que ha realizado y continúa realizando el imperio con sus aliados para ponernos a pelear entre nosotros mismos, es decir, para dividirnos, para tratar de evitar nuestra unidad, para tratar que no se den esos convenios, sentimientos de solidaridad entre nosotros, habitantes de esta nuestra América y desde aquí con los demás pueblos del mundo. No han podido ni podrán y nosotros continuamos en ese camino. Unidad, paz, para seguir construyendo patrias, para hablarlo en plural, porque como decía Chávez, lo dijo en el segmento anterior fundamentalmente, es una unidad respetando las especificidades de cada nación, de cada pueblo. Es hermandad, solidaridad verdadera y auténtica, respetándonos y amándonos. Pablo, comandante Monsanto, la política exterior de Venezuela, ¿tú crees que sigue desempeñando ahora con el presidente Maduro, como se hizo con el presidente comandante Chávez, jugando ese papel para la reconfiguración política, económica, social de nuestra América y el Caribe? ¿Qué crees tú, Pablo? Bueno, mira, Adán, que yo me recuerde, la política exterior de Venezuela experimentó cambios internos y empezó a producir y a influir de manera positiva en una nueva configuración política en el continente latinoamericano y el Caribe, en condiciones cuyas características lo definieron el establecimiento de un mundo unipolar, ya que la Unión Soviética y el campo socialista desaparecieron en el periodo de 1985 a 1991. Es cuando se impone el neoliberalismo en el mundo, en un mundo unipolar con la potencia capitalista e imperialista más grande del planeta, Estados Unidos de Norteamérica. Es en esas condiciones históricas que llega al gobierno del comandante Hugo Chávez y que se promulga la Constitución de 1999, que fue tan importante, porque desde ese momento histórico es que se establece una nueva forma de gobernar en Venezuela y se cambian las reglas de relacionamiento entre los países latinoamericanos. Es cuando se establecen los principios básicos para el desarrollo político, económico y social.
y también para mantener las relaciones internacionales en condiciones de igualdad y respeto. Su mayor contribución es el impulso a la creación de organismos nacionales y regionales para promover la cooperación, las relaciones financieras y comerciales ventajosas para cada uno de los países de la región. El apoyo a los procesos democráticos de los países, el apoyo a los pueblos originarios y a los procesos de independencia nacional y a los gobiernos nacionalistas. También ejerce influencia al fortalecimiento de los procesos productivos que tienden a resolver los problemas del hambre, pero también a promover la creación de programas para la educación, la salud, la vivienda. Chávez recupera el petróleo para Venezuela con el plan Siembra Petrolera del 2005. Eso le dolió muchísimo al imperialismo. Con base en una ideología bolivariana, se llevan a cabo gran cantidad de reformas antineoliberales en medio de una lucha por mantener y desarrollar el neoliberalismo en el continente y el mundo entero. En esas condiciones, en Bolivia gana las elecciones Evo Morales, quien instala un gobierno nacionalista y se propuso la nacionalización de los hidrocarburos, la distribución de tierras y al mismo tiempo importantes políticas sociales. Llevan a cabo una Asamblea Nacional Constituyente en el 2007, convirtiendo al Estado en un Estado plurinacional, la primera experiencia en América Latina. En Ecuador también gana Rafael Correa, con una propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente y con políticas sociales en todos los ámbitos de la vida nacional, y una Asamblea Nacional Constituyente para democratizar el Estado. Pone en práctica políticas de mayor inversión social en diferentes campos de la vida nacional. En Uruguay, el Frente Amplio se propuso hacer cambios e impulsar políticas sociales de beneficio popular dentro del esquema neoliberal. Y lo mismo ha pasado en el caso chileno. Pero la idea que toma fuerza en todos lados es la que corresponde al modelo sociopolítico que articula al Estado con el sistema de representación de la sociedad civil, dando como resultado un fortalecimiento institucional. En Brasil, el Partido de los Trabajadores ocupa el gobierno desde el 2002, con Lula da Silva como presidente, quien se reelige después. Y posteriormente con Dilma Rousseff. Sus gobiernos se caracterizaron por sus masivos programas sociales, pero no fueron programas antineoliberales. De todas maneras, Pablo, ¿tú consideras que la evaluación que podemos hacer en este momento, como tú lo estás haciendo, de esas victorias que se fueron acumulando en nuestro continente después de iniciar Chávez su primera vicepresidencia y todo lo que ha venido después, en parte tú lo decías, esa evaluación es positiva, sobre todo si la comparamos o tenemos en cuenta las arremetidas terribles que ha hecho y sigue haciendo el imperialismo norteamericano en nuestra región? Como era lógico, ante esa nueva configuración política en el continente latinoamericano, el imperialismo norteamericano puso en práctica una estrategia cuyo objetivo es destruir la revolución bolivariana y chavista. Han intentado desarticular la alianza entre el gobierno socialista de Cuba, de Venezuela y el gobierno democrático y progresista de Nicaragua. Los enemigos de la revolución y de la paz, enemigos del movimiento nacionalista y progresista, se han propuesto retener el control sobre todo el continente latinoamericano y el Caribe. Están promoviendo la contrarrevolución e intentan por todos los medios y formas de llevar a cabo un golpe de Estado en Venezuela. Mantienen el bloqueo económico, financiero y diplomático contra los tres países, pero particularmente contra Venezuela y Cuba.
mantienen en alianza con las oligarquías criollas y las fuerzas fascistas de la derecha la conspiración sistemática, alimentan y financian a las derechas para bloquear el acceso al poder de las fuerzas progresistas, nacionalistas y democráticas en nuestros países, y en alianza con las fuerzas más reaccionarias como principales aliados para mantener el control de los estados, promueven fraudes electorales y sancionan a todo aquel que se presenta como obstáculo en su esfuerzo por lograr mantener el sistema político a su favor. En este momento se está desarrollando una batalla política por el control total del continente y del Caribe. La diplomacia bolivariana de la paz, encabezada por el canciller Jorge Arriaza, quien ha jugado un papel excelente, ha logrado con mucha fuerza moral y ética importantes victorias frente a las agresiones y actividades injerencistas en todos los países, pero en particular contra el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. La diplomacia de la paz ha logrado desenmascarar las maniobras que han montado para tratar burdamente de legitimar, entre comillas, un gobierno provisional encabezado por un personaje anodino, corrupto y vendepatria, que está dispuesto a obedecer con lo que le ordenan y le dictan, con el objetivo de legitimar y aislar al gobierno legítimo y revolucionario de Venezuela y dañar al pueblo chavista, maniobra que ha sido derrotada al lograr en los organismos internacionales un reconocimiento pleno a las autoridades legítimas revolucionarias de Venezuela. También la diplomacia bolivariana de la paz ha obtenido logros al desvanecer los argumentos con los que pretenden justificar los intentos de invadir militarmente el territorio venezolano y ha fortalecido la unidad cívico-militar del pueblo chavista de Venezuela. Se hacen permanentemente las denuncias de las maniobras políticas, diplomáticas, conspirativas y de las actividades de grupos armados. Se ha logrado desactivar los intentos de provocar el golpe de estado militar, tratando de pervertir a los miembros de los mandos de las gloriosas Fuerzas Armadas bolivarianas. La diplomacia bolivariana de la paz ha logrado desenmascarar, denunciando las maniobras en la Organización de los Países No Alineados, que reconoce al gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Por otra parte, la diplomacia bolivariana de la paz ha logrado también fortalecer las alianzas en el ámbito internacional con las nuevas y más grandes potencias con quienes forman ahora un mundo multipolar. China, Rusia, Irán, la India, Corea del Norte principalmente. Más de las 2/3 partes en el mundo han manifestado su reconocimiento a las autoridades legítimas de Venezuela y condenan el criminal bloqueo y todas las sanciones impuestas contra Venezuela y Cuba. Han sido denunciadas todas las medidas criminales con las cuales han intentado impedir que lleguen medicamentos para hacerle frente a la pandemia del COVID-19, siendo esa una política criminal del imperialismo. De tal manera que entonces sí, Pablo, y todos y todas podemos decir que la política internacional implementada por Chávez y continuada ahora por Nicolás Maduro, desde Venezuela, propiciando solidaridad con los pueblos, entre los pueblos, ha sido muy positiva. Y así seguirá siendo, porque estamos derrotando, seguiremos derrotando al imperio y sus aliados, a pesar de las victorias circunstanciales que han tenido en estos años. Los pueblos seguimos luchando y vamos a seguir venciendo. Ejemplos concretos en este momento que es bueno mencionar: Argentina y México. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos la conversación con Pablo Monsanto en esta Voz de Chávez dedicada a la solidaridad entre los pueblos.
Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Chávez y la solidaridad entre los pueblos, con los pueblos. Fíjense cómo hemos estado demostrando esa solidaridad verdadera, auténtica, los pueblos a través de sus gobiernos socialistas, progresistas, en esta coyuntura que nos ha generado la pandemia. Ya lo hemos mencionado en otras oportunidades por diferentes vías, pero hay que seguirlo resaltando. Verdadera solidaridad entre los pueblos hermanos. Bueno, vamos a seguir conversando con Pablo Monsanto y la palabra viva de Chávez. Primero que nada, el comandante Chávez. ¿Cuánto daño le ha hecho al mundo y a su propio país el presidente de los Estados Unidos? Pues pretende llenar América de miserias y de violencia. Pretende desatar procesos violentos en todo este continente. Pretende detener la fuerza de los pueblos que se han levantado en paz, construyendo su destino. Desde aquí, a nombre de millones que somos los suramericanos, de hombres y mujeres de los latinoamericanos que estamos levantando nuestras banderas de nuevo, le exijo al presidente de los Estados Unidos que respete la soberanía de nuestros pueblos, que respete la soberanía de nuestros gobiernos, que respete. Solo pedimos respeto, no le pedimos más nada al gobierno de los Estados Unidos. Respeto. Eso es lo que pedimos, porque nuestros pueblos seguiremos luchando para terminar de construir ese mundo mejor y posible. Lo lograremos. Es lo que hemos estado demostrando en estos años de lucha, con la unidad, la integración, la solidaridad verdadera y auténtica. Y decía, comenzando este segmento, que precisamente solicitándole el respeto que sigue diciendo Chávez al gobierno de los Estados Unidos, a sus aliados, para que no se sigan metiendo con nosotros, porque estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para seguir conservando nuestra libertad y nuestra soberanía. Y los pueblos que aún no lo han logrado siguen luchando y tienen nuestro apoyo, nuestra solidaridad para, entre todos, como ya dije, terminar de construir ese mundo mejor y posible. En esta coyuntura, Pablo, y ya lamentablemente para ir cerrando el programa, lo que yo dije al inicio de este segmento, precisamente en estos meses de COVID-19, cómo se perfila, cómo se muestra la verdadera solidaridad entre los países, los pueblos, los gobiernos, que estamos construyendo socialismo, que son progresistas con las especificidades que cada uno tiene, pero que en definitiva gobiernos progresistas, humanistas, con sus pueblos a la cabeza, con sus pueblos dirigiendo los procesos. ¿Cómo analizas tú esta situación, Pablo? Países como China han logrado controlar la pandemia con un costo social menor a los demás. Vietnam sigue siendo un ejemplo. Corea del Norte también. Y por supuesto Cuba es la líder en la batalla contra la pandemia, la abanderada, la que ha destacado asistiendo a países europeos, de Asia, de África y América, con su ejército de personal médico y paramédico, el de las batas blancas, a pesar de ser un país que sufre un bloqueo criminal de más de 50 años por parte del Estado norteamericano. También el Estado y gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, ha fortalecido el sistema de salud. Y a pesar del bloqueo y las continuas agresiones e injerencias y sanciones criminales impuestas por el gobierno de Trump,
se hace frente con efectividad a las amenazas de la pandemia COVID-19. Felizmente, está el ofrecimiento del gobierno de Rusia de enviar la vacuna contra el virus en el mes de octubre de este año. En tanto eso ocurre, se seguirá tomando las medidas precautorias para garantizar, detener y controlar la expansión de la pandemia. Eso es, lo hemos estado mostrando y ahí están los argumentos, como los que acaba de dar el comandante guatemalteco Pablo Monsanto. Y la solidaridad, y nosotros desde aquí tenemos que seguir agradeciendo a países como China, Rusia y fundamentalmente Cuba. Cuba, nuestra hermana de siempre. Cuba y Venezuela, una sola bandera. Recordemos que allá en Venezuela tenemos en este momento cerca de 22.000 médicos, médicas, trabajadores de la salud, de los cuales 12.000 están dedicados a las visitas casa por casa en las comunidades, en ese trabajo permanente para seguir controlando, previendo, atendiendo el problema de la pandemia producida por el COVID-19. Auténtica y verdadera solidaridad entre los pueblos. Bueno, querido comandante Pablo Monsanto, lamentablemente tenemos que despedirnos por ahora. Tu saludo para nuestros pueblos. Bueno, Adán, ha sido un verdadero placer poder comunicarme a través de ustedes con el pueblo venezolano, poder opinar, expresar nuestras opiniones de todo lo que pensamos y de todo lo que hemos aprendido de la Revolución Bolivariana de Venezuela. A ti en lo personal, te tengo un gran aprecio, un gran cariño. Te mando un fuerte abrazo. Y a través tuyo, un saludo a toda la familia de Chávez y a todo el pueblo de Venezuela. Los quiero. Quiero a Venezuela. Un gran abrazo, Pablo. A ti, a toda tu familia y a ese pueblo guatemalteco. El sentimiento es mutuo. Seguiremos venciendo. Vamos a un corte y ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Bien, llegamos al último segmento de su programa La Voz de Chávez. Hoy, dedicada, como sabemos, a ese tema tan importante, siempre vigente para el debate, para tener siempre en cuenta la solidaridad entre los pueblos, la solidaridad con los pueblos. Conversamos con Pablo Monsanto, el comandante Monsanto. Y bueno, hoy les recomendamos en la Biblioteca de Chávez este libro escrito por el propio comandante Monsanto. Es una historia sobre la lucha armada de Guatemala, situada fundamentalmente la historia entre los años 63 y 67 del siglo pasado. Y Monsanto, como ya lo dijimos comenzando el programa, pues uno de sus principales protagonistas. Y aquí en el libro, que les recomiendo, ustedes lo van a poder apreciar verdaderamente. Y fíjense, una reseña rápida del libro, como siempre acostumbramos también, para que se hagan una idea de qué se trata verdaderamente. Y dice, el libro Somos los jóvenes rebeldes, Guatemala insurgente, nos regala un rico relato de la historia de lucha y resistencia del pueblo guatemalteco, concebido nada más y nada menos que desde las entrañas mismas de esa valerosa lucha, cuyo autor, también protagonista
de esta gesta, primero como combatiente de fila, después como comandante, nos la entrega con un estilo franco y directo, en un texto que rebosa sinceridad crítica y autocrítica. Y yo se los recomiendo verdaderamente. Lo que he leído es parte del prólogo del libro, escrito por un compañero cubano, Ricardo Alarcón de Quesada. Búsquenlo, léanlo, analícenlo. No olvidemos, lectura permanente para seguir fortaleciendo conciencia revolucionaria. Sigan organizando, que continúen proliferando por todas partes los círculos de estudio. Formación integral para continuar en la lucha ideológica, la batalla de las ideas, fundamental para seguir resistiendo y venciendo al imperio y sus aliados. Bueno, y para terminar el programa de hoy, entonces, vamos a oír al compañero Gino González, muy conocido por todos y todas, interpretando un tema que se denomina Guatemala Palpita. Fue grabado con una buena cantidad de músicos guatemaltecos y venezolanos en el año 2014, allá mismo en Guatemala. Guatemala Palpita. Y nos vemos la próxima semana. Venceremos. Pasaje para Marte, Guatemala, sinceramente no pretender abarcar todo el repertorio maya, mi Guatemala de tu cultura ancestral. Te ofrendo es el sentimiento como otro guatemalteco en el canto del quetzal. Ali Primera tenía razón cuando dijera Guatemala es corazón. Ali Primera tenía razón cuando dijera Guatemala es corazón. En los 50 te recorrió el Che Guevara y en los 80 dijo el comandante Chávez. Oye mi grito que calle, a la lava de tus volcanes se le introdujo en las venas. Pa' volver a Venezuela portando los huracanes de tu estirpe guerrillera. Ali Primera tenía razón cuando dijera Guatemala es corazón. Ali Primera tenía razón cuando dijera Guatemala es corazón. La poesía te palpita Guatemala, Otto René Castillo no sucumbió entre las fieras. Desde el llanto y de la rabia, la alegría de tus semillas son las flores de la selva. Que en la Sierra de las Minas tomaron la iniciativa de continuar con la siembra. Ali Primera tenía razón cuando dijera Guatemala es corazón. Ali Primera tenía razón cuando dijera Guatemala es corazón. La noche puso un lucero en el náhuatl de los sueños para que el alba con su belleza insurgiera en un horizonte nuevo en donde el sol de los pueblos resplandece sin fronteras.
El Caribe y Centroamérica son una misma nación en la nación de la tierra. Ali Primera tenía razón cuando dijera Guatemala es corazón. Ali Primera tenía razón cuando dijera Guatemala es corazón. Ali Primera Morazán tenía razón cuando dijera Guatemala es corazón. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael